Tiene la palabra el asambleísta Francisco Hidalgo y le recuerdo que su intervención debe ser por un máximo de 3 minutos. Gracias. Buenos días, señora presidenta y compañeros legisladores. Estoy seguro que desde el año 2000 y también desde el año 2022, todos los presentes en este hemiciclo tenemos un familiar o un amigo que ha migrado al exterior. Hoy alzo mi voz para denunciar con indignación y firmeza la desatención y el abandono que por años han sufrido nuestros migrantes, ecuatorianos en el exterior, valientes, que han sostenido con fuerza y sacrificio un pilar fundamental y vital de la economía de nuestro país. Migrantes a quienes los gobiernos de los últimos 8 años los han tratado con indolencia, exclusión y miseria. A esos migrantes les decimos que no están solos, que su lucha es nuestra lucha y que su voz será escuchada en esta Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral, guiado bajo los protervos intereses del poder político de turno, ha decidido suspender y excluir a las zonas electorales de Valencia y Caracas en Venezuela de las elecciones generales del 2025. Con esta resolución, compañeros legisladores, el CNE no permite y niega el derecho al voto de 10.000 ecuatorianos residentes en Venezuela, lo que representa el 30% del padrón electoral de la circunscripción de Latinoamérica, el Caribe y África. Hoy no solo levanto mi voz de protesta, compañeros legisladores, sino que exijo un cambio inmediato del orden del día para que se pueda abordar aquí y ahora la grave situación que afrontan nuestros migrantes en el exterior. No podemos seguir permitiendo que se les siga negando su participación en estos comicios electorales y tampoco podemos ser cómplices de un sistema que los excluye y que los silencia. Los migrantes no solo son un pilar económico, los migrantes son parte fundamental de nuestra identidad como nación. Y sin embargo, este gobierno, que muchos acertadamente lo llamamos un accidente de la democracia, sigue demostrando su carácter autoritario y excluyente, negándole el derecho de voto a nuestros migrantes. Con esto no solamente se violan los derechos humanos, con esto se viola la democracia y se viola el Estado de Derecho que todos hemos jurado defender. Señora presidenta y compañeros legisladores, esto no es un tema más en la agenda. Esto es una cuestión de justicia, de dignidad y sobre todo de democracia. Por eso no podemos seguir fallándoles, compañeros, a quienes aún desde lejos siguen creyendo en su patria. Es por eso, señora presidenta, que decimos basta de exclusión y basta de silenciar a nuestros migrantes. Solicito el cambio del orden del día para el tratamiento de la resolución para exigir que el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana garanticen el derecho al voto a las y los ecuatorianos en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, compañeros. Se ha presentado Señor secretario, señora secretaria, tome votación del cambio del orden del día presentado por el asambleísta por la Francisco propuesta de cambio Hidalgo. del orden del día del asambleísta Con su autorización, Hidalgo, señorita, para que se incluya en la agenda de esta sesión el tratamiento de un proyecto de resolución para garantizar el derecho al voto, decía, de quienes están en la circunscripción de la República Bolivariana de Venezuela como migrantes y que deberían participar en las elecciones del próximo domingo.
Una vez que concluyó la intervención de 3 minutos del asambleísta Francisco Hidalgo Franco, se ha solicitado ya el registro para conocer la votación. Si es que en esa votación hay el respaldo del Pleno, este punto también se incorporará. Después del respaldo anterior, 6 son los puntos que forman parte de la agenda de la convocatoria de la sesión 1009. En la intervención escuchábamos al asambleísta Francisco Hidalgo, decía que se debe abordar la situación que viven ahora mismo los migrantes en el exterior. Hay una desatención por años y han sufrido los migrantes quienes los gobiernos los han tratado con indolencia, exclusión y miseria. Pero eso está por acabar, ya que no están solos, indicó el parlamentario, al indicar que existe una suspensión y se ha excluido a los migrantes ecuatorianos de las zonas electorales de Valencia y Caracas en Venezuela y se les niega el derecho al voto. Esto en referencia a la información que se proporcionó la semana pasada desde el Consejo Nacional Electoral, cuando en sesión del pleno de este organismo se dio a conocer que no se podrá desarrollar las votaciones en estas dos ciudades de Venezuela, dada la falta de garantías para la entrega de material electoral y de quienes representarían a la embajada, al consulado en Venezuela para recibir el material electoral, es lo que se argumentó en esa sesión del Consejo Nacional Electoral. Por ende, las elecciones en estas dos partes de Venezuela no se van a poder desarrollar, dijeron las autoridades electorales. Es por eso que el asambleísta Francisco Hidalgo ha solicitado un pronunciamiento del Parlamento para rechazar que se impide el derecho al voto a más de 10,000 ecuatorianos residentes en Venezuela. Fue parte de lo que pudimos escuchar hace pocos instantes. Una vez que decíamos, concluyó su intervención, ya el registro avanza. 129 asambleístas están presentes en el Salón Nela Martínez. Cuando lo disponga la presidenta encargada Esther Cuesta, se cierra este procedimiento para ir inmediatamente con la votación. Insistimos, de existir ese respaldo, este punto se incorporará. Si es que no existe ese respaldo, procede no considerarlo, será descartado. Si y no también problemas corresponde también técnicos, escuchar después secretaria, la tercera registro. solicitud del orden del día a cargo del asambleísta Con su Daniel Ramos. autorización, señora presidenta, me permito informar que contamos con 121 asambleístas presentes. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el señor Francisco Alejandro Hidalgo Franco, asambleísta. Señoras asambleístas, por favor, consignar su voto. Inicia la votación en torno al pedido del asambleísta Francisco Hidalgo, en el sentido que se incluya un proyecto de resolución dentro del orden del día para que se establezca la posibilidad de que los ecuatorianos residentes en Venezuela sí sufraguen este domingo, el domingo 9, en las elecciones generales que se desarrollarán justamente en esa fecha. Al momento son ya 48 los votos a favor, hay 51 votos abstentivos y van avanzando y vamos a ver en los próximos minutos si es que se tienen los votos o no para incluir dentro de la agenda este tema. Faltan 16 asambleístas por consignar su voto y avanza este proceso cuando están 53 votos de respaldo y se registra más de 50 votos en abstención. No se ha hecho uso del voto en contra ni tampoco del voto en blanco hasta este momento. 53 asambleístas y todo apunta a que no existe ese respaldo legislativo. Este punto no sería considerado dentro del orden del día de la sesión 1009 del Pleno del Parlamento, cuando faltan aproximadamente 6 asambleístas por consignar su voto, lo que sería un número insuficiente si todos ellos trasladan su voto afirmativo, ya que no alcanzará los 70 votos mínimos necesarios. Votos a favor, votos en abstención son los que se presentan a través de la pantalla y no existen votos en contra ni tampoco blancos. Una vez que se proclamen los resultados, ya corresponderá escuchar a la siguiente intervención del asambleísta Daniel Ramos, quien también ha solicitado una modificación en el orden del día. El mismo procedimiento que se ha desarrollado hasta este momento correrá para el asambleísta presentar sus argumentos, solicitar ese respaldo, después el proceso de registro y la votación. Restan todavía por consignar su voto 3 legisladoras y legisladores y ya en los próximos minutos se determinará el cierre de la votación. Si es que a ese momento no han consignado su voto, aparecerá en pantalla como si fuesen abstenciones. Señor secretario, cierre votación. Con su autorización, señora presidenta, me indican de tecnología que no contamos con problemas en correos electrónicos. Por favor, señor operador, presente resultados. Señora presidenta, me permito informar que contamos con 55 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 66 abstenciones, por lo que el cambio del orden del día presentado por el asambleísta Francisco Alejandro Hidalgo Franco no ha sido aprobado.
de lectura al cambio del orden del día solicitado por el asambleísta Daniel